Honrarle, glorificarle, decirle que Él es bueno. Dice su palabra que Él es inmutable, Él no cambia. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta bendición de darnos, de estar nuevamente, Señor, en un lugar como este. Te damos a ti el honor, te damos a ti la honra, te damos a ti toda la gloria, Señor. Y gracias por darnos este tiempo y traernos aquí. Todo es por gracia y por misericordia tuya, Señor. No merecemos nada. Todo lo que hoy nos has dado en este día, Señor, ha sido, Señor, solo por tu gracia y tu misericordia. Ahora te ruego en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que se ha preparado con tiempo, Señor, el Espíritu Santo esté llevándola al corazón de todo oyente en esta hora, Señor. Y seamos bendecidos, enriquecidos, prosperados por medio de tu palabra, Señor, esa riqueza espiritual que solamente podemos recibirla por medio de la relación y comunión personal contigo. Estamos en tus manos, Señor, y habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Abra su Biblia en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como cristianos, yo creo que muchos de nosotros este versículo no lo sabemos hasta de memoria, donde Dios nos recuerda y nos dice: nunca, la palabra nunca nos recuerda y nos dice que nunca dejes lo que es primero en tu corazón, Dios, y que nunca hagas otra cosa sino primero hacer la voluntad de Dios. Nunca, que nunca en nuestro corazón se aparte, que siempre en nuestra boca esté el libro de la ley, la Biblia, que todos los días la Biblia sea nuestro manjar cada tiempo. Dice ella que de noche, de día y noche meditarás en él. Vamos a meditar en la palabra de Dios día y noche, porque es la única manera que podemos guardar y hacer conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Y luego dice: y si nosotros hacemos todas estas cosas, entonces seremos prosperados en nuestro camino. Y todo lo que hagamos en el nombre del Señor, según su voluntad, dice que todo saldrá bien. El propósito en esta noche es de que meditemos en su palabra día y noche. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de meditar en su palabra. En este versículo, la clave
que enfatiza la importancia de estudiar y de meditar la palabra de Dios para alcanzar la madurez espiritual. La única manera, según la Biblia, para alcanzar cierta madurez espiritual es enfatizar en el estudio, enfatizar en la meditación de la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra de Dios? Porque dice la misma que ella es la única que tiene poder. ¿Por qué? Porque es vida y es espíritu. Y cada vez que alguien va a la palabra, ¿qué es lo que está recibiendo de ella? Poder. Está siendo llena del espíritu y está recibiendo vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo? Y la misma Biblia dice que la única manera de ser llenos del Espíritu Santo es llenarnos de la misma palabra de Dios. Vemos en este versículo que leímos que el propósito principal es de la meditación continua, una meditación constante. Esta fue la instrucción que Dios le dio a Josué a través de Moisés, pero también esta instrucción es para todos los creyentes, que pasemos tiempo de calidad, tiempo meditando en su palabra todos los días, que nuestra existencia no pase un día que no hayamos meditado en ella. La única manera de tener éxito espiritual, ser prosperados, ser maduros en lo que hacemos, debemos meditar la palabra, luego obedecer la palabra, y si lo hacemos, eso nos traerá victoria en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque en la palabra tenemos la respuesta a todas las cosas. Es en la palabra. Después que Moisés murió, Dios ahora encarga a Josué liderar a los israelitas en la conquista a Canaán. Pero Dios le da ciertas instrucciones a Josué. Y la primera instrucción que Dios le da a Josué, le dice que sea fuerte y que sea valiente. ¿Por qué necesitamos la fortaleza y la valentía en la obra de Dios? Porque nos vamos a encontrar en nuestro camino a la conquista obstáculos, desalientos, y para eso necesitamos estar fortalecidos y ser valientes. Y esa fue la primera instrucción que Dios le da a este hombre: sé fuerte y valiente. Y la segunda, le dijo que no temiera, no temer ni desanimarse. Hoy vemos que el año 2024 está cerrando y vemos que muchos creyentes no han sido fuertes, no han sido valientes para seguir perseverando. Tercera instrucción: meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Escuche esto: si el creyente no es fuerte y valiente, si tiene temor y se desanima y no medita la palabra de Dios de día y de noche, esta persona será vulnerable. Las pruebas que le puedan venir, va a desfallecer. Estamos viendo los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Primer beneficio por estudiar, por meditar la palabra de Dios,
ella nos da conocimiento profundo de Dios, de Él. La única manera de conocer el carácter de Dios es a través de su palabra, de tener el conocimiento de Dios. La única manera de conocerle más y más y más a Él es a través de la meditación de su palabra. ¿Cómo podemos conocernos nosotros más y más? Teniendo más comunión los unos a los otros. El conocimiento profundo de Dios nos hace comprender su naturaleza, conocer su carácter, propósito y plan de nuestra vida por medio de la palabra. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, o sea, confía. Confía en Dios con todo tu corazón. No dudes. Dios no quiere darnos detalles de lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Dios solo dice: confía en mí, pero hazlo de todo tu corazón y no te apoyes en tu sabiduría, en tu experiencia, en tu propia prudencia, no. Sino que tienes que reconocerlo a Dios, que Él está y debe estar en todo lo que tú hagas, en tu camino. Y si lo hacemos de esa manera, Él va a enderezar tus veredas. Decisiones incorrectas que muchas veces tomamos. Este versículo nos habla de que confiemos y que depositemos nuestra fe y seguridad en Dios. Nos dice que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Dice: reconócelo en todos tus caminos. Ahora, ¿qué significa reconocer a Dios en todos nuestros caminos? Es aceptar su guía, aceptar la dirección divina. Y si nosotros aceptamos esa guía, dirección divina, entonces Él enderezará y guiará nuestros pasos al lugar correcto. Segundo beneficio, por meditar en su palabra. Ella nos da crecimiento espiritual. Si usted necesita crecer más, tiene que comer más. Tenemos a un bebé de 30 días y cuando llora es porque quiere comer. Y le dan 3 onzas y sigue llorando. Dice: dale otra onza, 4 onzas y se duerme. Cada día va más cachetón, va engordando. Hay un crecimiento. Así en lo espiritual. Si nosotros queremos tener realmente un crecimiento espiritual, necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace madurar en la fe. Y a través de la palabra desarrollamos una relación más íntima con Dios por medio de la palabra. Segunda de Timoteo nos habla de la seguridad de la Escritura. Dice, capítulo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. La palabra de Dios no es una historia, es la inspiración misma de Dios. Es el Verbo que se hizo carne
que anduvo en la tierra y que ahora Él vive en nuestros corazones. Esa palabra inspirada por Dios tiene el poder para enseñarnos la voluntad de Dios. Tiene el poder para redarguirnos cuando algo hacemos mal. Ella nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de que el creyente, el Hijo de Dios, sea perfecto, es decir, sea maduro enteramente para toda buena obra. Pablo enfatiza a Timoteo y le aclara la autoridad y la utilidad de la Escritura para la vida de todo creyente. La palabra de Dios tiene propósito práctico. Enseña, nos instruye en la verdad, reprende y corrige nuestros errores. La palabra de Dios restaura la relación con Él. Su palabra nos instruye en la justicia y nos guía hacia todo aquello que es recto delante de Él. La palabra de Dios nos hace madurar, nos prepara para poder servir mejor. La palabra de Dios es suficiente para la vida de todo cristiano. La palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra y meditar de ella todos los días. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces decimos: Espíritu Santo, guíame. Y pedimos la dirección del Espíritu Santo. Y muchas veces nos imaginamos que el Espíritu Santo nos va a hablar con voz audible, o va a hacer alguna señal. No. ¿Dónde está la guía del Espíritu Santo? Está en la palabra de Dios. Ahí está. Por eso cuando alguien diga: Dios me dijo, pero lo que dice está en contra de la palabra de Dios, no fue Dios quien le dijo. Porque todo lo que Dios dice por medio de su Espíritu Santo está consolidado, está resguardado por la palabra de Dios. Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no pueden contradecirse en la palabra. Los tres son uno. Y lo que el Padre dice lo testifica el Hijo y el Espíritu Santo y la palabra escrita. Tercer beneficio por meditar en su palabra: nos da fortalecimiento en la fe. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, la palabra de Dios nos fortalece y nos aumenta la fe. El Salmo 28:7, hablando de la fortaleza, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Quién es la fortaleza del cristiano? Cristo. Él es nuestro escudo. Y cuando nuestro corazón confía en Él, Él nos ayuda. Él nos da gozo en nuestro corazón aún en medio de la aflicción. Y el resultado de todo esto, nuestro corazón le alaba, le canta. Dijo el salmista: Él es mi fuerza, porque me da poder y fortaleza divina. Es mi escudo, protección y mi defensa. Ahora, confiar en Él es tener fe y seguridad que Él está conmigo. Aun cuando esté pasando por el valle de sombra de muerte, Dios, en nuestra fortaleza y nuestra protección y confiar en Él, nos da paz y seguridad
porque Él es nuestra fortaleza, es nuestra protección. Él nos ayuda en momentos de necesidad. Su guía divina dirige nuestros pasos. Ahora, la fe en Dios es fundamental para nuestra vida cristiana, la fe en Dios. Y hoy más que nunca debemos buscar la fuerza y protección de Dios. Confiemos en su guía y provisión. Y si lo hacemos así, vamos a cultivar una relación íntima con Él. La invitación es que depositemos nuestra fe en Él en momentos de incertidumbre. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Pero necesitamos tener tiempo de calidad, pasar en la palabra, meditando. Cuarto beneficio por meditar en su palabra: transformación interior. Cuando estamos meditando en la palabra, podemos sentir cómo el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón de lo bueno que estamos haciendo y de lo malo también que estamos haciendo. Así como nos fortalece, nos anima, también nos reprende. Dice Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy bien. Ahora aquí es una metáfora del Espíritu Santo y la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y el agua viva aquí es símbolo del Espíritu Santo, así como la vida eterna. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En otras palabras, todo aquel que medita en la palabra de Dios y mantiene esa relación con Él, no tendrá necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque tiene una relación, está esa comunión. Es como cuando el campesino tiene una presa donde se almacena agua suficiente para regar el sembradío. Y él abre la represa y abre los canales donde corre el agua. Y ese campesino tendrá buena cosecha, porque nunca le faltó el agua para el crecimiento de lo que sembró. Así todo cristiano, todo creyente, no tendrá necesidad espiritual si mantiene esa relación con Dios a través de la palabra y a través de la oración. Jesús ofrece vida eterna a través del Espíritu Santo. Y la fe en Jesús nos sacia la sed espiritual. Podemos ver aquí que el Espíritu Santo es la fuente de vida y renovación. Por lo tanto, nuestra relación con Dios no es solo los miércoles o domingos, sino que es todos los días y será por la eternidad. Por eso es importante, escuche esto, buscar la guía del Espíritu Santo. Y buscar la guía del Espíritu Santo, como decíamos, no es por otras cosas o por otros medios. El único medio de buscar la guía del Espíritu Santo es a través de su palabra. Nada más. No hay otro medio. Por eso la invitación es que confiemos en su palabra para saciar la sed espiritual. Tenemos que cultivar una relación íntima con Dios todos los días, fortaleciendo cada día nuestra fe con el Señor. Quinto beneficio por meditar en su palabra: te prepara para el liderazgo y el servicio. La palabra de Dios prepara
al creyente para el liderazgo y el servicio en la obra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, se lee así. Así que, hermanos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero mire, aquí grábese la palabra firmes y constantes. No estar fluctuando. Ahorita sí, mañana no. Sino creciendo, dice, en la obra del Señor. Creciendo en el liderazgo. Creciendo en el servicio. Sabiendo que todo lo que hacemos, que todo trabajo en el Señor no es en vano. Habrá recompensa. Por eso la invitación de Pablo es que estemos firmes. Y cuando nos habla que estemos firmes, nos habla de una estabilidad y una perseverancia. Que seamos inconmovibles. Resistir ante toda adversidad. Creciendo en todo tiempo en el progreso espiritual. Sirviendo en la obra del Señor. ¿Y sabes qué? Solo la fe en Cristo nos da propósito. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos inspira a vivir una vida, una esperanza viva. Ahora recordemos que la perseverancia es la clave en la vida del creyente. Pasar tiempo con la palabra de Dios nos trae grandes beneficios. Ahora voy a compartirle algo de lo que yo he aprendido del Señor y cómo Dios a mí me habla. ¿Cómo me habla Dios? A través del estudio de la palabra. Tal vez usted no sabe cómo estudiar la palabra. Bueno, hoy le voy a dar algunos consejos de cómo estudiar la palabra de Dios. Número 1. Establezca un horario que más se acomode a su tiempo. Por ejemplo, yo todas las madrugadas a las 5 de la mañana, yo me levanto. Yo tengo mi despertador y a esa hora que se levanta, digo que suena, yo me levanto. Y tengo mi devocional con Dios. Para mí es el mejor tiempo para mí. Porque más tarde hago otras actividades. Pero mi devocional con Dios para mí es el tiempo que yo me acomodo para hablar con Él. Ya 1 hora y media hablando con el Señor. Me voy a hacer otras labores. Llego a la casa, como, me subo a la oficina a estudiar la palabra de Dios, a meditar. Establezca un horario que más se acomode a su tiempo. Si usted se le acomoda en la noche, 1 hora antes de irse a dormir, es un buen tiempo. Si usted puede al mediodía, cuando sus niños fueron a la escuela, y usted puede a esa hora, es el mejor tiempo. Número 2, busque un método de estudio de lectura. O sea, no nomás agarre la Biblia y donde se abra ahí dice el Espíritu Santo que tengo que leer. No, no es así. Busque un método de estudio de lectura. Por ejemplo, puede empezar con el Evangelio de Juan. Ese Evangelio nos habla del Verbo que se hizo carne, y ese Evangelio fue escrito tanto para griegos como para gentiles, y lo podemos entender.
mejor. Medite la lectura, meditación y oración. Antes de ir a estudiar, ore y diga al Señor: quiero que me hables. Habla a mi vida, Señor. Número 3. Pídale a Dios que le ayude a aplicarla, la palabra que usted estudió, en su vida. Que no solamente sea un conocimiento que tenga en su mente, sino que sea algo vívido en su corazón. Busque siempre la guía del Espíritu Santo. Y la guía del Espíritu Santo está solamente en su palabra. Y una vez que usted buscó esa guía del Espíritu Santo, ahora también busque ayuda de sus líderes o mentores. ¿Por qué razón? Porque ellos le pueden ayudar también en ciertas ocasiones. Comparta con otros lo que Dios le ha dado de su palabra. El compartir con otros, eso nos ayuda. Luego, busque algunos recursos adicionales. Primero, una Biblia de estudio. Ahorita hay mucho material, no es como antes. Antes era escaso. Ahora solo se necesita interés, deseo. Cómprese una Biblia de estudio. Búsquese comentarios bíblicos, libros devocionales. Eso le va a ayudar, le va a ampliar el panorama. Pero recuerde siempre lo siguiente: estudiar la palabra de Dios es un proceso continuo que se requiere dedicación, disciplina y una buena actitud receptiva. Si alguien dice: es que yo ya lo sé, eso ya lo estudié, esa persona dejó de aprender. La palabra de Dios es infinita. Nunca terminamos de aprender de la palabra de Dios. Por eso es un proceso continuo que se requiere educación, dedicación, disciplina y una buena actitud receptiva. La palabra de Dios nos ofrece grandes beneficios espirituales, emocionales y prácticos. Si nosotros leemos, meditamos la palabra de Dios, nos da conocimiento profundo de Dios y su voluntad, y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos da crecimiento espiritual, nos da madurez, nos da fortalecimiento en la fe y confianza, nos da guía divina, nos transforma interiormente y nos renueva. Dice el Salmo 19:7: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Ahora, aquí nos enfatiza la perfección y el poder transformador de la palabra de Dios. Sigo leyendo, dice: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al simple. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es perfecta. No tiene ningún pero. Es perfecta. Restaura el alma. La palabra de Dios nos da instrucciones y principios divinos. Ella es perfecta, completa y
y sin defectos. Restaura el alma, renueva y revive el espíritu. La palabra de Dios da testimonio de la verdad divina. La palabra de Dios es fiel, es confiable y es veraz. Y quiero dar esta breve conclusión, haciendo la siguiente invitación: buscar la guía en la palabra de Dios, confiar en su palabra divina. Aprendamos a aplicar la verdad de su palabra en nuestra vida. Y por último, busquemos la sabiduría en su palabra, meditándola todos los días. Y nada más. No hay otro medio en el cual nosotros podamos tener la sabiduría de Dios, conocer el carácter de Dios, conocer su voluntad, que solamente meditando en su palabra. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estos beneficios que recibimos al meditar tu bendita y santa palabra, Señor. Ayúdanos cada día a perseverar de una manera continua, Señor, buscando en todo tiempo el ser maduros. Y la madurez está en tu palabra. Es ahí donde podemos encontrar la madurez espiritual, la fortaleza y todo, Señor, aquello que necesitamos para llevar una vida íntegra conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y yo te pido por todos aquellos, Señor, que tuvieron a bien a conectarse con nosotros y escuchar y ser edificados a través de la palabra, Señor. Y que ellos también puedan recibir estos beneficios que reciben todos aquellos que meditan tu palabra día y noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo amado. A ti sea la honra y sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, hermanos.